jornadas. Muchas gracias a los organizadores, a los patrocinadores y a la hospedería por su atención y también, por supuesto, a la comunidad de los Padres Agustinos por irnos a este lugar tan especial. Yo voy a hablar de unas cosas muchísimo más terrestres, más concretas y mucho más pegadas al suelo que estas cosas tan elevadas y sutiles de las que acabamos de ver. Y es que al hilo del tema de las jornadas, que es el patrimonio arquitectónico, pues el asunto que he traído se trata del patrimonio arquitectónico, pero desde el punto de vista de los constructores, de los ejecutores materiales de los edificios. Es una cosa de la que no solemos hablar. Solemos hablar de las características artísticas, de las características formales, incluso de los promotores, pero muy pocas veces de quienes los han hecho. Y es de los que voy a hablar de una época completa, que es el siglo XV, que es una de las épocas, bueno, yo creo que para el arte occidental es seguramente el siglo de mayor creatividad, el siglo del Renacimiento, el siglo del tardo gótico, la cultura flamenca. Es una época que es el siglo XV verdaderamente importante a nivel europeo. Y en Castilla, además voy a hablar solamente de lo que es estrictamente el reino de Castilla, vemos que gran parte de la construcción material está en manos de los musulmanes, de los moros mudéjares. Ahora os explico un poco la terminología, algunos de estos son moros de paz, estos son tranquilos. Y en el contexto de lo que es la Edad Media peninsular, pues bueno, tienen mucho interés este grupo, que es pequeño, poco conocido, pero que nos deja una huella muy visible, como vamos a ver ahora. Entonces, bueno, yo voy a empezar explicando los términos, la terminología, porque es una terminología muy concreta que los especialistas usamos o que usan con bastante precisión y que a veces se presta cierta confusión. Esto también nos sirve me sirve también para introducir un poco el tema. Lo primero estarían los mozárabes, que no tienen nada que ver con lo que vamos a hablar. Los mozárabes son nombres que hemos dado los historiadores, no son nombres que se aplican a esta gente en estos momentos. Son los cristianos que viven bajo el poder musulmán, bajo el poder islámico durante la Edad Media. Fundamentalmente desde la época de la conquista musulmana, en 711, hasta sobre la conquista final, la conquista de Toledo en 1085, cuando esas poblaciones ya prácticamente son muy minoritarias en los ámbitos andalusíes. Luego hay por el siglo VIII al XII, en torno a la del XV, recordemos. Luego, de los que vamos a hablar es de los mudéjares. Los mudéjares son la situación contraria, los musulmanes que viven bajo el poder de los reinos cristianos. Dentro de ellos hay diferentes situaciones. Algunos son la población que estaba cuando los cristianos conquistaron territorio, pues esa población en gran parte permanece en su lugar y de acuerdo con ciertos acuerdos con los conquistadores se les permite practicar su religión dentro con unas normas, igual que a los judíos. Y en otras zonas, como la que vamos a tratar, no hay musulmanes que viviesen aquí previamente antes de la conquista o de la incorporación de los reinos astur-leonés o del reino del Condado de Castilla cuando incorporan estos territorios, sino que son musulmanes que van a llegar después, desde Toledo o de Andalucía, y se establecen aquí. Eso es lo que vamos a ver. Usaré mucho la palabra moro. Moro, en este contexto, en el contexto medieval, quiere decir simplemente musulmán, es una religión islámica. No tiene ninguna connotación ni étnica ni social más allá de ese asunto. Además, como aparece en la documentación, siempre se habla de moros. La palabra mudéjar no se usa apenas. Entonces, bueno, quiere decir que tiene ese contexto técnico en ese aspecto de la palabra moro y va a ser Luego, otra parte, el último grupo dentro de estos personajes serían los moriscos. Los moriscos llamamos así a los musulmanes bautizados. Bautizados después a final del siglo XV, principios del XVI, hay una serie de normas en los reinos cristianos que obligan a los musulmanes a bautizarse. En la Corona de Castilla es el año 1502, en Portugal había sido 1497, en Navarra es en 1512 y en Aragón en 1526, que es una cierta horquilla. Pero en este momento a los musulmanes de todos los reinos se les va a obligar a bautizarse. Hasta entonces, digamos, en el pensamiento medieval, hay la conversión, una persona puede cambiar de religión, digamos que prima el criterio religioso, en el que una conversión tiene que ser una cuestión espiritual, una decisión particular del individuo. Y entonces, cuando se considera algo bueno, ¿no? Pero la conversión tiene que partir a través de la predicación, de la enseñanza, por ejemplo, digamos, de todo. Y cuando llega la época moderna es mucho más intolerante que la medieval, esto pasa
en general, si ponen un criterio, vamos a decir, más que religioso, más bien político, en que interesa que todos los súbditos del rey tengan la misma religión y estén sujetos a la misma creencia. Entonces los reyes católicos pues, obligan a los musulmanes a bautizarse. Esto genera pues, problemas porque no se les da catequesis y entonces pues, la mayor parte de ellos, o una parte, no lo hacen, digamos, de buen grado, sino que conservan prácticas islámicas en el ámbito privado y que van a pasar a sus descendientes, llamamos con estos también a los descendientes, aunque sean siempre ya cristianos nominales, cristianos como el judío, cristiano como el mono. Bueno, ese es el caso. Luego, otro de estos términos es el de aljama. Aljama se refiere a la institución que agrupa a los musulmanes o los judíos, que viven en un municipio. Es como el ayuntamiento de los moros o el ayuntamiento de los judíos. No es la institución, no el espacio en el que viven. El espacio en el que viven es la judería o la morería, que es el barrio en el que viven. Digamos, distinguimos la institución del espacio físico. Y luego, por último, la palabra larife, que a veces se emplea como maestro de obras, y no tiene tanto este sentido en esta época, sino más bien es un oficial, un cargo municipal, es el encargado de supervisar el urbanismo, la edificación, etc. Y ese es el larife, o este tipo de nombres. Y que estas palabras, algunas provienen del árabe, producen cierta confusión, pues bueno, yo quería que las tuviésemos muy claras. Además, esto nos pone todas en un momento cronológico concreto, los mozárabes, como he dicho, pues hasta la conquista de Toledo. Los mudéjares, al contrario, son los mudéjares de 1085 hasta 1502, hasta el bautismo en Castilla, y los moriscos irían desde el bautismo en 1502 hasta que se expulsa en el tiempo de Lerma entre 1609 y 1614. Poco que es muy importante para los historiadores el tema cronológico, y creo que he puesto... mira, he puesto aquí además una línea de tiempo que sirve un poco para ubicar un poco esta situación. El periodo que voy a hablar es este. Entre el siglo XV, bueno, un cuerpo de leyes que hablaremos, y el bautismo en el quinto. Pues, pero, digamos, todo esto es un poco el recorrido desde la conquista de Toledo, que marca el momento de que los cristianos ya han conquistado la mayor parte de la península dentro del proceso, y es cuando vamos a empezar a encontrar grupos importantes de población musulmana dentro de los reinos cristianos, de todos los reinos cristianos de la península, Castilla, Portugal, Aragón, Navarra, entre otros. Y en esa época hablamos de mudéjares hasta el bautismo de 1502, y luego a partir de 1502 hasta 1509, como he dicho, 1509-14, hablamos de moriscos. Es muy importante, ya digo, las fechas hasta 1502 porque va a marcar un poco el final y porque son cristianos nominales. Y el inicio, la época que voy a hablar del siglo XV, por eso cuando vamos a tener más utilización. Este es un trabajo que parte de mi tesis doctoral y es un trabajo documental, es decir, muy pegado a con unas fuentes mucho más concretas, a diferencia de todas estas construcciones que muchas veces ven obligados los arqueólogos a partir de pocas referencias. En este caso, bueno, podemos hacer hasta algunos estudios estadísticos. Esta es la siguiente. Bueno, sí. Hablando de los mudéjares, es muy importante, como voy a hablar de los del territorio castellano, de lo que es el reino de Castilla, en el siglo XV estrictamente sería lo que llamaríamos comúnmente Castilla la Vieja, corresponde a las diócesis, a las antiguas diócesis de Burgos, Palencia, Ávila, Segovia, Sigüenza y Osma. Digamos, es el territorio aproximadamente de las antiguas diócesis. Y es un territorio que toda la meseta norte, todo el norte sistema central, había quedado fuera del dominio político andalusí. Cuando en el Califato de Córdoba, los musulmanes dominan ese territorio militarmente, lo dirigen, pero las poblaciones que hay ahí, porque no está despoblado, como ahora los estudios arqueológicos están viendo que hay una continuidad de población desde época visigoda, digamos que no están sometidos directamente a los musulmanes de Córdoba y desde luego no hay una islamización de esa población. Y son los reinos cristianos, sobre todo el reino de León, el que va a ir conquistando todo ese territorio, digamos, el periodo de la repoblación, que más que una población es una incorporación de esos territorios a las estructuras del reino leonés. Es decir, se forman municipios, se aplican las leyes leonesas. Y por eso, en ese lugar, en esta zona, la población musulmana que vamos a tener viene a partir de la conquista de Toledo, es decir, del reino de Toledo, de esta región, lo que llamamos ahora Castilla-La Mancha, el reino de Toledo aproximadamente,
y de las zonas de Andalucía, sobre todo Andalucía occidental, la zona del Valle del Guadalquivir, la que se conquista a mediados del siglo XIII, está en Sevilla y de todo. Bueno, en este territorio, en el siglo XV, vamos a ver que los musulmanes tienen ciertas características. Una de ellas es que como vienen de un origen inmigrado, se van a sentar en los principales núcleos de población. No nos vamos a encontrar en el campo. Por ejemplo, en Valencia los musulmanes están en el campo y en Valencia hay pocos en las ciudades. Pero aquí es al revés, están en las ciudades porque vienen atraídos por las ventajas que se dan a los repobladores en el siglo XII. Las comunidades de villa y tierra, hay algunos fueros que perdonan hasta asesinatos a personas que vienen a traer poblaciones. Eso me interesa muchísimo. Es una zona que, si no es Puebla, tiene una baja densidad de población, un poco como les pasa ahora, y digamos que se forman unas leyes, una forma de favorecer, ya sea por impuestos y por fundamentalmente por bajas de impuestos, a esta población. Y ellos se van a sentar en las grandes ciudades. Entonces, la mayor comunidad, la más grande de musulmanes de toda la zona de Castilla, la de Ávila. Ávila era una ciudad, vamos a poner, en el siglo XV tendría menos de 10.000 habitantes, igual 7.000 o 8.000 habitantes, y había unos 1.500 moros, unos 2.000 judíos y el resto cristianos. Es decir, es la que más proporción tiene de no cristianos de todas las ciudades de la corona de Castilla. Es muy curioso eso, aunque tengamos casi la idea que luego va a ser siglo XVI la ciudad de la mística, casi, pues en el siglo anterior es una ciudad en la que los musulmanes judíos suponen un porcentaje. Y luego, pues también vemos, son muy importantes la comunidad de Valladolid y luego otras, Segovia y Burgos van a ser también las más grandes. Aquí, pues, todas las localidades que están señaladas tenían comunidades musulmanas. Y las más cerca, pues bueno, Aranda, Peñaranda, que tenía una pequeñita comunidad, para que hablamos de ello, incluso en Coruña del Conde, San Esteban de Gormaz, en esta zona van a encontrar otras. Donde, sin embargo, en el siglo XV vamos a encontrar es en la zona leonesa. Lo siento por los leoneses, que son que hemos hablado antes. En el siglo XV, en lo que era el antiguo reino de León, no vamos a encontrar musulmanes. Entonces, quizás esto nos da una pista del momento en el que llegan. Probablemente llegan en el momento en que están separados los reinos de Castilla y León después en la segunda mitad del siglo XII, durante el reinado de Fernando II y Alfonso. Luego, bueno, visto algunas características ya les he adelantado. En este territorio, estos musulmanes vienen del sur, no vienen en el siglo XII probablemente, quizás en el XIII, y en el XIII ya están plenamente constituidos como comunidades en las ciudades, se ponen en las ciudades, en los núcleos urbanos más importantes, no están dispersos, digamos. Suponen la población, entre el 2 y el 5%, incluso más en Ávila, son una minoría relativamente pequeña, quiero decir, no son grandes grupos. Y en total pueden sumar entre 5 y 10.000 mudéjares aparte del sistema central. Estos números son difíciles de controlar. También tenemos en cuenta que las ciudades de la meseta son pequeñas. Burgos en el siglo XV, a finales del XV pueden dar alrededor de los 15.000 habitantes. Valladolid igual 25.000, le vamos a poner. Ávila, pues un solo por ahí son 10.000 o 12.000. Por ahí como mucho, no creo que va a ser 10.000 habitantes. Lo que hay es una red muy densa también de población, porque hay villas muy importantes, sobre todo en el centro alrededor del Río Duero, por ejemplo, Aranda, Peñafiel, o Medina del Campo, Peña Río Seco, Arévalo, Madrigal de Santas Torres, son villas muy importantes y están bastante juntas. Es muy denso, pero son núcleos pequeños. Aquí tenemos un poco de ese volumen de las poblaciones que vamos a tener. ¿Cuánta gente tenemos de musulmanes en cada? ¿Cuánto se calcula? Esto se ha calculado a través de los impuestos. Un cálculo un poco difícil, pero aproximado, pero nos da una idea. La de Ávila hablamos de unos 1.000 musulmanes. En Valladolid, Arévalo y Ágreda, que son también bastante grandes, entre 500 y 700 musulmanes, aproximadamente, a finales del siglo XV, 470, 80, etc. Otras medianas, que pueden ser como Burgos, Segovia, Aranda, Deza, entre los 100 y 300. Luego otras ya bastante más pequeñas, unas 100 personas, que pueden ser como la de Célida, el campo de Ávila, Piedradita, Palencia, León. Son sobre todo lugares, las grandes ciudades de realengo, y luego lugares que son de señorío, por ejemplo, el barco de Ávila, Piedrahíta, que son de los condes de Alba, o y luego otras más pequeñas en Medina
del Campo, Cuellar, Sepúlveda, San Esteban, lo que ya ahora mismo podría tener, pues bueno, estamos hablando pues 6 familias, 8 familias, 10 familias, podemos tener hojas en estos lugares. Luego, una vez que les he contado un poco quiénes son estos grupos en el siglo XV, claro, no sé si alcanzan a ver mucho las letras. Esto es un estudio de la población, de los oficios, de a qué se dedican. ¿Qué es lo que podemos saber a través de ellos, en qué trabajan? Entonces, bueno, yo les digo, esta es la Ávila, esto es un cálculo de todos los modelos que se conocen en el siglo XV, que se conoce la población, la profesión. Este sector azul es de carpintero, este naranja es de albañil, el carpintero es el 31%, el albañil el 14%, este tercero sería el de tejedor, y luego tenemos mercaderes, carniceros, constructores, tejeros, bueno, y otros oficios menores. Bueno, fíjense, carpinteros, que es la mayor parte, se refiere a carpinteros, en esta época son carpinteros de construcción. Pensemos que las viviendas, los edificios, están construidos fundamentalmente en estructuras de madera, y a veces vemos como la misma persona se llama a veces carpintero y a veces yesero, porque van a ser los principales. Las viviendas de esta época están construidas en madera y en yeso, porque son materiales muy resistentes, se construyen rápido y también, bueno, tierra, por supuesto, ya sea en adobe, tapial o ladrillo, y porque son muy habitables, mucho más habitables que la piedra, son mejores aislantes de elementos. Este siguiente gráfico es un poco el mismo estudio, pero para la ciudad de Burgos. En este caso la comunidad es mucho más pequeña de Burgos, vemos a los 200 personas, y vemos este sector azul es el de carpinteros, el 48% son carpinteros. No sé si luego, este siguiente, en Burgos, son hortelanos. En Burgos los musulmanes se dedican mucho a las huertas, alrededor de las ciudades pensemos que había huertas para abastecer a la propia ciudad, ¿no? Es una agricultura, digamos, intensiva, y en Burgos esas huertas están en manos de los musulmanes. En otras ciudades no, pero en Burgos sí. Luego este siguiente también es de yeseros, que también es importante. Este otro sector es el de ingeniero. El ingeniero es curioso porque no es un ingeniero como entendemos ahora, un ingeniero de estructuras, un ingeniero de sino son ingenieros militares, que se dedican a hacer los ingenios de guerra, que llaman, es decir, máquinas de guerra, catapultas, trabuquetes, escalas de asalto, todo ese tipo de dispositivos, de mecanismos, de ingenios, los hacen estos ingenieros que son muy especializados, además solamente los conocen en esta ciudad, y que además les van a llamar los reyes, por ejemplo, les llaman para las guerras, por ejemplo, las luchas de Enrique III contra el duque de Braganza y contra el conde de Noreña en Gijón para el asalto acuden a la toma de la Tienza con Armado de Luna en 1443, o a la batalla de Toros, que es la última vez contra Isabel la Católica y el franquismo en la zona de Bermeja en 1474, van a ir estos ingenieros, porque son los que saben manejar estas máquinas, y son muy especializados. Y luego, el otro ejemplo que traigo es el de la ciudad de Valladolid, bueno, villa en esta época, es una villa, y también el cuadro azul, el sector azul, perdón, es el de los carpinteros, que suponen más de la mitad. Y luego, en este caso, el caso de Valladolid, bueno, son yeseros, los grises, entre los dos suman mucho. Y el oficio que tiene muy importante en Valladolid en el siglo XV es el de alcayer. Los alcayeres son alfareros, que hacen vajilla de mesa, sobre todo, son los que se hacen cerámica, y son esta población la que abastece, digamos, pensemos, todos los recipientes, casi todos, son de cerámica, tanto para cocinar, para almacenar, para comer, para muchas de los candiles, para escribir, digamos, es un material absolutamente esencial en la época antigua, y es la estrella de los arqueólogos. Lo que más sacáis es cerámica y que constituye el grueso de las colecciones de los museos, hay que decirlo todo. Y bueno, pues en Valladolid van a tener mucha importancia estos alcayeres que estaban en la calle fundamentalmente de Boqueiro Llero, la calle de la Victoria, que son actualmente, pero estaban en esa zona. Allí estaban asentados. Y bueno, aquí otra serie de otros oficios menores que tenemos en el momento. Pero fíjense, a mí que vienen los de construcción, aquí tenemos carpinteros y estos son los yeseros. Los carpinteros son el 53% y los yeseros el 8%. Así que 2/3 de los vallisoletanos, de los musulmanes, son constructores. Bueno, aquí esto es un resumen de esto. Y aquí está un poco este porcentaje que supone.
Este es un porcentaje muy alto en comparación, casi no monopolizan los oficios de construcción en estas ciudades, pero probablemente, bueno, suponen mucho más que esos musulmanes, que son el 2 o el 5% de la población, incluso aún más en Ávila, pero les da una presencia muy, muy importante. No se dedican, por ejemplo, a otros oficios, por ejemplo, vamos a ver que son pocos agricultores, son pocos, otras artesanías tampoco las hacen, y en cambio la construcción estamos en que son muchos. En Ávila, que es la que menos, calculamos en torno al 52%, en Valladolid el 62% y en Burgos, bueno, el 57%, entre la mitad y 2/3 de los musulmanes se dedican a la construcción. Así que vemos que van a ser muy, muy importantes en el siglo. Ahora bien, ya que se ha metido todo esto de números y de porcentajes, ahora vamos a hablar qué es lo que construyen, qué es lo que tenemos, qué edificios, algunos edificios ejemplos que tenemos documentados. ¿Qué construyen? Bueno, pues esto es, voy a poner algunos ejemplos. Estos están sacados a partir, tenemos acreditación documental, que los documentos nos atestiguan que hay musulmanes trabajando detrás. No se basa en un estudio de la estética, del arte mudéjar. El arte mudéjar en las conclusiones lo mencionaré, pero es que no quiero mezclarlo, sino en los casos que tenemos un testimonio documental que acredita esa construcción. Lo primero, bueno, pues son las viviendas. Las viviendas es el grueso de los edificios, entonces y ahora, y igual entonces que ahora, tienen en general muy mala construcción. Y entonces eso requiere que se construyen muy rápido y se destruyen muy rápido. Y hay que estar preparándolas constantemente. Entonces, bueno, lógicamente, el grueso de mano de obra de construcción pues, son las viviendas. Además, es muy sorprendente el ritmo al que se queman las casas. Es que hay incendios, pero verdaderamente, constantemente. Bueno, yo creo que hizo para algunas villas de la costa de Guipúzcoa, me parece que se queman, pues algunas de las, como por ejemplo Getaria o Zaraudo, unas se queman cada 10 años, prácticamente se quema toda la población. Y las ciudades castellanas parece que cada 10 años se quema pues, una gran parte, no toda, pero un tercio casi de las ciudades se queman, porque en cuanto hay un incendio, es muy difícil de apagar. Y es curioso lo que pasa con los musulmanes, los bomberos de las ciudades, porque son los carpinteros y la forma de apagarles los incendios muchas veces derribando la casa de al lado, haciendo un cortafuegos, porque las bombas para lanzar agua existe algún sistema, pero son muy poco efectivos, entonces son ellos los encargados de apagar los fuegos. Es un sistema además que es curioso porque lo conocemos en Valladolid, en el campo, en Burgos y en Valencia, tenemos documentado los musulmanes que apagan los fuegos, y cuando los reyes católicos conquistan Granada, resulta que llevan a musulmanes, ya moriscos de Castilla, los llevan a Granada para que establezcan un sistema similar en la ciudad de Granada para apagar los incendios. Las ciudades del sur, Sevilla, Toledo, son muchísimo más grandes que las del norte, es muy complejo, pero se ve que es un sistema que funciona, bueno, por lo menos de forma muy satisfactoria en tanto que se aplica. Bueno, aquí les traigo un ejemplo de un documento de lo que sabemos, porque es que nos pasa a las viviendas que no de las cosas que vamos. Las viviendas viviendas medievales, bueno, es que yo en Burgos, les digo, en la ciudad no conozco ninguna que se haya conservado, no sabía identificar. En Valladolid se me ocurre una casa, la Plaza de San Martín. Y en Segovia sí que hay más, porque la ciudad de Segovia tiene conservado parte del casco, en Ávila también alguna, no tanto como en Segovia, pero verdaderamente son edificios absolutamente singulares. Conservamos muchas más iglesias, por mucho que tengan mucho más valor arquitectónico, pero que las viviendas. Entonces, normalmente lo que tenemos es una descripción, esto es un contrato para hacer las casas y con eso tenemos que manejar. Bueno, por ejemplo, esto es una casa, este musulmán se llamaba Audaya Montote, Audaya, ahora diríamos Abdala, vamos a ver, es una versión más romanceada del árabe, y se le mandó a hacer dos casas en la puerta del mercado, en la ciudad, la puerta del mercado es donde estará el ayuntamiento aproximadamente, y bueno, hice las medidas, 28 pies en ancho, eran todas las casas, y luego dice que tiene las medidas, y luego que tiene que tener tres sobrados, tres pisos, y nos da algunos detalles. Por ejemplo, el primero tiene que ser tosco, en el segundo es curioso algunas de las condiciones que se ponen. Por ejemplo, que haya en el segundo sobrado que hay 2 palacios y 2 cámaras. Esos son en las estancias que tienen. Los palacios son salas grandes, alargadas, y las cámaras, pues bueno, son habitaciones para dormir en principio. De haz que es aquí, eso se refiere al tipo de techo, de madera, y de buenos cuartones, y se diga según el tamaño de la casa de Chilla, desayunar. Desayunarme, que no les digo nada, es San Leonardo. San Leonardo de Hierro, significa que la madera tiene que ser de la zona soriana. Por ejemplo, aquí. ¿Y el de poner es porque duerme también
musulmanes. Efectivamente, eso se refiere a la procedencia de la madera. Se explica que tiene que ser madera de la Sierra de Banda porque tiene muy buena calidad y entonces el cliente quiere asegurarse que se le va a obtener madera de la mejor calidad. Por ejemplo, ese tipo de detalles que ya están suministrando madera en el siglo XV de manera muy importante esta zona. Luego, otro tipo de edificios ya de más entidad y algunos de los que conservamos. Les he dividido, les he agrupado por los clientes, más que por el estilo. Entonces, algunos ejemplos, bueno, pues, de los que se conservan, de los más vistosos, es, bueno, por supuesto, el Castillo de la Mota, que es uno de los grandes edificios interesantísimos desde el punto de vista militar, porque es una de todas las innovaciones de la artillería europea, las tenemos aquí por primer lugar, en el Castillo de la Mota, sobre todo en esta barrera, porque esta barrera se hace en 1480, el resto se hace antes, esto se hace entre los años 50-60, y en los años 80 se añade esta barrera, y precisamente esta barrera lo construyen estos musulmanes que llaman Maestre Adaya y Maestre Lerma, que son ingenieros de grupos, que les han llamado porque son muy especialistas en esos ingenieros de guerra para proteger construir esa barrera que esta está construida para defender de la artillería, porque estos edificios tan altos este es de los últimos que se construye porque son muy vulnerables a los cañones. Entonces, a partir de finales del 15, los castillos se van a achatar, las fortalezas, para que no sean tan vulnerables. Y luego, otro de los grandes edificios que sabemos que están documentados por los que hacen los musulmanes es algunas salas interiores de las Alcázar de Segovia, particularmente la sala del Solio, la sala del trono, que la construyó un mudéjar llamado Sabel Alcalde en 1456. Como saben, el Alcázar de Segovia se quemó en 1862 y todo el interior está reconstruido. Entonces, esto es la reconstrucción que se hizo a partir de los dibujos muy detallados, pero que sepan que no es el original. Luego, también para la aristocracia, pues también es uno de los grandes patrocinadores de obras, y aquí he traído pues, algunos ejemplos dispersos por distintas partes. El más antiguo es, por ejemplo, la iglesia de San Andrés de Aguilar de Campos, no sé si la conocen, un pequeño pueblo de Valladolid, es un sitio muy interesante, que lo van a construir los almirantes de Castilla, y lo van a hacer el primer almirante hace 1430, y ahí sabemos que están musulmanes granadinos, curiosamente, que les trae de Granada para hacer la obra. Luego, otro de los que van a construir muchos edificios por parte de musulmanes es el conde de Alba, luego duque, a partir de 1474, me parece. Y se construye, por ejemplo, el castillo de San Felices de los Gallegos, el castillo de Soria. Bueno, y esto los trabajan varios musulmanes, que son, por ejemplo, aquí un nombre, Ilzace Montero, Alvin Gaita o Zulema Blanco, en los años 70 del siglo XV, construyen edificios. Fíjense la estética, que varía mucho, son edificios, castillos que entran dentro del gótico. Hemos visto otros edificios, por ejemplo, que entra dentro de una estética más islámica, que está reconstruido bastante fiel como era. Y luego un edificio absolutamente singular, que es el castillo de Poja, que decía Gil de Ontañón, a mediados del siglo XVI, el gran arquitecto, Rodrigo Gil de Ontañón, que era el mejor y que no había ninguno como él en su género en todo el reino. Esto lo construye la familia Fonseca a partir de 1468 y lo hacen íntegramente musulmanes de Ávila. Es una cuadrilla, tenemos las cuentas y hay 13 musulmanes que son los, digamos, obreros especializados, que están en los ladrillos, y luego un montón de obreros que son gente de la comarca que están digamos, haciendo el resto de tareas de la obra, que son muchísimas. Y este castillo, bueno, tiene una estética verdaderamente singular, es un edificio sorprendente y muy imaginativo. Yo creo que es uno de los más imaginativos y más grandes a nivel europeo en el siglo XV, y lo construyen estos musulmanes de Ávila. Sobre todo el gran arquitecto es Maestre Alicaro, aunque lo diseña Maestre Farax, pero Alicaro es que luego construye el castillo de Casarrubios del Monte, probablemente la torre de Arroyomolinos en Madrid también las hace. Otros clientes van a ser los ayuntamientos, que los ayuntamientos, como siempre, tienen muchas obras y mucho gasto en obras, y la principal infraestructura que tienen que mantener en el siglo XV son las murallas. Las murallas dan infinitos gastos. Si uno coge un libro de cuentas municipal del siglo XV, las partidas que hay siempre es las murallas. Hay que arreglarlas, constantemente. Y entonces, por ejemplo, en Ávila son los musulmanes los que reparan las grandes murallas de Ávila. ¿Qué hacen? ¿El grueso de las torres? No, porque eso están hechas desde el siglo XII y esas no tan buenas. Pero todo el mantenimiento de las almenas, los tejados que tenía, todo ese tipo de... eso se rehace constantemente. En Burgos tenemos dos puertas, dos arcos de entrada, que está documentado el trabajo de la obra por parte de musulmanes.
Por una parte, el arco de San Esteban, que está construido por un maestre de Mahoma a finales del siglo XIV, bueno, que creo que es el arco de Amadura y todo, pero en cambio el arco de Santa María, olvídense la fachada del 16, que es posterior, pero la parte interior y la parte trasera es absolutamente gótica y la hace un maestro que se llama Yusuf de Carrión en 1458. Entonces, bueno, vamos a ver que hay... vamos a ver que la religión de los obreros no tiene que ver con el estilo, ¿vale? Es una cosa muy importante. Bueno, otro aspecto puede ser, por ejemplo, las oligarquías urbanas, que la mediana nobleza que construye palacios, por ejemplo, este de Ávila de Valderrama, nos estamos de frente de la catedral de Ávila, que lo hacen unos maestros que se llaman Mofarrax de Móstoles y Pérez de la Rúa, o también estos encargan muchas capillas en los, por ejemplo, para enterramientos en monasterios. Por ejemplo, aquí este antiguo monasterio San Francisco de Valladolid, está reportado aquí en Valladolid, hacia 1510, en un juego de cañas que no ha cambiado, y el gran convento de San Francisco, por desgracia, completamente destruido. Bueno, pues aquí trabajan también varios musulmanes para algunos comerciantes. Luego también van a ser las comunidades religiosas también que encargan obras a estos maestros que son muy importantes. Bueno, tanto las catedrales, que en un caso, pero también los grandes monasterios y también los pequeños. Y aquí en estos casos en los que está documentado, por ejemplo, también en Valladolid, el convento de Santa Clara, las bóvedas las hace, el grueso de la obra de piedra lo hace un cartero que se llama Solórzano y el abovedamiento lo hacen los musulmanes que vienen de la Rúa. Y luego son muy interesantes estos conjuntos de yeserías, que están los conventos, dos conventos de clarisas, el de Santa Clara de Astudillo y el de Calabazano, estamos en Valencia, que vemos que son, no sé si lo distinguen, pero son motivos completamente góticos, de tracerías, de una decoración totalmente tardogótica, incluso con muchas invocaciones, fragmentos de oraciones, textos sagrados en latín, y en uno de ellos está firmado en castellano que pone Brahim, que es un nombre, es Brahen, es un nombre claramente islámico, y mezclado en toda la decoración absolutamente gótica. Entonces, vemos que son capaces de trabajar, quizás más bien por el gusto del quien lo encarga. Quien lo encarga dice que quiere una cosa de este estilo, quiere una cosa barbarista, y entonces, bueno, tienen esa versatilidad. Y luego, bueno, ya para terminar, yo después de este repaso que hemos hecho un poco sobre lo que es las comunidades mudéjares, su dedicación a partir de los documentos, yo quería poner en valor ese aspecto de los edificios, ese valor inmaterial, no tanto ligado sobre todo a la construcción de los edificios y a sus usos, ¿no? que es lo que muchas veces quizás lo olvidamos, lo dejamos de lado, nos fijamos más bien en los aspectos formales, en el aspecto artístico, puramente estético de los edificios, pero hay que tener en cuenta que tienen también, como son documentos históricos que nos muestran también quién los construyó, quién los encargó y los usos que han tenido, los diferentes usos a lo largo de la época, antes del tiempo, que les da mucho valor. Esto nos pasa también en los museos con las piezas, que yo muchas veces cuando explicaba el Museo de Burgos, la diferencia respecto a una colección de un museo a una colección particular, por ejemplo, de un coleccionista. En el museo las piezas están por lo que cuentan, no tanto por lo que son, sino por lo que son capaces de contar. Esto los arqueólogos lo saben muy bien. Son piezas que no tienen un gran valor intrínseco, pero nos cuentan muchísimo, son capaces de darnos una información enorme. Pues eso mismo también creo que tenemos que pensar en los edificios y más allá de su materialidad, pensar un poco en su inmaterialidad, en quién los ha hecho, quién los ha encargado, quién ha vivido en ellos hasta. Bueno, pues hasta aquí, muchas gracias y alguna pregunta.